La Odisea. Te invitamos a un viaje guiado por las palabras de nuestros escritores. Ponte el casco que hoy nos vamos a escapar. Una odisea por el cálido mar de los cuentos. Control avisa para despegar. Para descubrir sus significados y reflexionar con sus contenidos. Capitanean este barco Francisco Escarano y Nicolás Brites. Te deseamos un buen viaje literario. Mantén el eje centrado en la planicie. Ya casi vas a abandonar la superficie. La presión atmosférica es lo de menos. Aunque estén lloviendo truenos, hay que soltar los frenos. Prepara el motor de combustión y con la propulsión vuela hasta donde llegue tu imaginación. La realidad guárdala en el baúl, porque hoy el cielo es color verde y los árboles de color azul. Si ganamos altitud en el menor tiempo posible, podremos disfrazarnos de invisibles. Un mundo dentro de otro mundo se aproxima. Se estima que vueles por encima de la cima. Velocidad. Hola, buenas a todos. Estamos en un nuevo programa de la Odisea. Muy contentos de volver a estar aquí con ustedes para compartir un poco de literatura. Y hoy tenemos un muy lindo programa que, bueno, ya me van a dar la razón. Tenemos un invitado muy especial. Vamos a presentarnos a nosotros y después lo presentamos a él. Yo soy Francisco Escarano y estoy aquí acompañado por Nicolás Brites. Sí. Buenas, Francisco, ¿cómo estás? Ya todo lo que dijo Francisco está de más ya en los programas. Tengo una seguidilla de programas, así que sí. Si no nos escuchan nos enojaremos con ustedes. Y bueno, sí, acá en la Odisea vamos a compartir un poco de literatura. Y hoy, como decía Francisco, tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado al programa. Y así, la literatura latinoamericana, diríamos, y yendo más adentro, la literatura misionera. Y bueno, nos trae toda su historia. Es el invitado de hoy. Contame un poco a quién trajiste, quién es. Estaba caminando por las calles de Posadas y ve de pronto un hombre en una parada, me preguntó si tenía un programa de radio. Bueno, así es. Invitamos hoy al señor Alejandro Rodríguez, licenciado en letras, y hoy nos trae a presentar algo muy interesante. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias al programa. Y gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué nos traes hoy para contarnos, presentarte un poco a la audiencia de la Odisea? Nos falta todo ¿Quién sos? Si sabés quién sos, no. Un poco, ¿no? No, ese es el problema de That's the question. ¿Quién soy yo? Una pregunta. Esa es la cuestión, diría. Sí. ¿No? Yo soy tal cosa, como si uno supiera. De todas maneras, es un embrollo que la filosofía no pudo todavía dilucidar. Bueno, yo soy, entre otras tantas cosas, como dice Whitman, vamos por la literatura. Dale, sí. Yo soy un montón de cosas ya cumplidas y un montón de cosas por cumplir. Me parece que define Whitman. Me sacó de apuro. La literatura siempre nos saca de un apuro. Sí, nos saca apuro. Decía que siempre hay que recurrir a los mitos o a la literatura para explicar cualquier cosa. Sí. Bueno, entre otras tantas cosas, soy un viejo. También. Sí. Añejo. Ajá. Un hombre experimentado, digamos. Sí, qué sé yo. Tengo 66 años. Me falta un 6 más para hacer lo terrible, sí. Así, el demonio. 6. Tengo 2 6, sí, es importante. 2 tercios ya de demonio. Sí, ya. Así que, bueno, contanos un poco sacaste un libro hace poco. ¿Ayer? Sí, saqué un libro que tardó 50 años por lo menos en dar a luz. Un proceso muy largo de interrupciones y de ausencias y de silencios, y la sumatoria de todas estas cosas que en contra de la ausencia, la presencia del silencio, la palabra, está aquí, está en este pequeño libro un compendio un poco de mis ancestros, fundamentalmente, de la cultura oral de mis ancestros, fundamentalmente de mi papá,
oralidad pura, poesía pura, narrativa pura, realismo mágico, que es nuestra cotidianidad, Sí. ¿no? Está muy Siempre la vida también tiene un poco de magia Sí, que los positivistas no crean eso, bueno, no saben lo que se pierden, digamos. Cuidado, tío, que estamos hablando con un ingeniero químico ¡Oh! también, así que ¡Caramba! el positivismo está en la radio también. Bueno, sí. Vamos a pedir entonces igual no voy a refutar, ¿no? Aquí, al tercero en discordia para que haga de referí, de juez. Acá el operador habla con señas. ¿Y qué es esa mano levantando con el dedo para abajo? No, me parece que me voy. Se enojó el operador. Se enojó. Se nos corta el programa, señores. Bueno. Alejandro, el contenido de tu literatura, ¿a dónde nos puede llevar? Porque como verás, el programa es una odisea. Y la odisea... Alta significación, ¿no? Y siempre Sí. La idea es que nos lleve a algún lado. Cuando leamos Sangre Sabia, que es el título del libro del señor Alejandro, ¿hacia dónde nos podemos dirigir con todo esto? Me parece que hay señales, digamos, en la palabra es una señal, es un signo, y uno lo que hace es la decodificación del signo. Sangre, como entre tantas cosas. En semiótica se dice que la semiosis es infinita, ¿no? O sea, un signo es polifónico, ¿no? Entonces yo digo vaca y quiero decir muchísimas cosas. Digo la vecina gorda que vive al lado de mi casa. Pobre señor. Depende del contexto. Claro, depende del contexto. Significación que le diga. Y sangre por un lado, guión, sabia con B corta, que también juega con la cuestión fonética. Digo sabia porque fue Sangre Sabia la que hizo su historia, dice esa canción urgente para Nicaragua. Entonces hay una trampita fonética ahí con el lector. ¿El guión significa algo? Claro, es un espacio ahí. Y donde me paro es donde el concepto de sangre y el concepto de savia, que los dos son líquidos vitales para el mundo animal y el mundo vegetal. ¿No? Pero fundamentalmente lo que está en el fondo, lo que sirve de contexto que puede abarcar, es la vieja consigna de la sangre derramada no será negociada. Sí, me parece que a partir de ahí, Sangre Sabia narra la violencia. Es todo una recurrencia permanente a los distintos tipos de violencia: la violencia estructural del Estado, la violencia del sistema, la violencia de las religiones, la violencia de la familia. Pero esa violencia mirada con una mirada casi piadosa, fundamentalmente del violento. Pero ojo que yo no soy cristiano ni vengo a guaraguarear. Sí, no. Yo soy un tipo que escribo. Claro, un amante de la literatura, amante de todo. Sí. Y el hecho de que yo tenga un título de grado de la Facultad de Humanidades, que soy licenciado en letras, me permite cierto abarcamiento de la teoría, pero hasta ahí nomás, hasta ahí llegó mi amor. Solo ¿no? para saber escribir. Sí. No, para saber escribir, se escribe cualquiera que tenga el alma. Claro. Es el alma de escritor. ¿Tenés algunas influencias? ¿Te ves influenciado en ese libro principalmente? ¿Hay algunas influencias de otros escritores? Sí, yo creo que... Walt Whitman, me imagino. Whitman, veo... sí. Pero yo le debo demasiadas cosas a demasiada gente. Le debo desde mis primeras lecturas románticas de Becker, pasando por Samuel Beckett, pasando por los grandes de la literatura y de la mitología griega y latina, los paraguayos, por ejemplo, Rabasto, Borges. Tengo un abanico muy heterogéneo. La polifonía en mi cabeza. De eso salió un gran libro, me imagino. Un libro chiquito. Así como hay también, Alejandro, un abanico, yo presiento por cuestiones de la vida quizás, que la literatura latinoamericana también es algo muy importante en tu
en tu escritura y en tu forma de quizás Claro, de redactar. porque eso en la práctica, por ejemplo, yo soy un sudaca. ¿Cómo me defino? Yo soy un sudaca. Nací en Brasil, por ejemplo. Rodríguez Hijo de paraguayo. con S. Rodríguez con S. Hijo de paraguayo. Mi mamá y mi papá paraguayos. Que por esas cuestiones económicas y políticas y sociales tuvieron que parir a su hijo en otro país que no era el suyo. Apenas nací, volvimos otra vez a Paraguay. En Paraguay estuvimos en los lugares así que eran Macondo puro, ¿no? Mi infancia fue Macondo. Cuando yo leía a García Márquez en mi juventud, decía, estas son ceritas que me cuenta don Gabriel, pobre. ¿Vas a llegar a los 100 años de soledad? No, por favor, de soledad, no. Qué bueno. Qué Bueno, bueno, y estamos ansiosos de que compartas algo de ese libro con nosotros. Voy a contar y otras cuestiones que marcaron mi literatura es el hecho de que yo fui preso político en la dictadura. Eso sí que es un hito, digamos. A partir de aquí, como el pelado, el pelado para la derecha, el pelado para la izquierda, bueno, antes de la cárcel y post cárcel. Y soy un sobreviviente a esa experiencia tan desgarradora y traumática de la historia política de nuestro país, ¿no? Y yo soy que te ha marcado mucho. Sí, me ha marcado mi concepción de la vida, de la muerte, del amor, de la literatura, de la amistad, todo eso. Entonces, además de naturaleza, porque me parece que la sangre y la savia representa mucho a la naturaleza, en Sangre Savia podemos encontrar también tintes de políticos, ¿no? De lo que te representa políticamente, claro, como ser político. Claro, si nosotros vamos, por ejemplo, al origen griego, volvamos a los griegos, como dijiste, política, decía Aristóteles en su Política, es toda acción o omisión del hombre. Esto después que los cristianos, cuando toman el poder y cuando leen a los griegos, pues los cristianos no tenían una teología, pero nada que ver con una poderosa estructura del pensamiento como habían elaborado los griegos en esos cientos y cientos de años del florecimiento del pensamiento griego. Los cristianos también toman esto. Pecado es toda acción u omisión humana. Medio calco. Bastante abarcativo. Sí. Medio parecido. Sí, parecido. Y a mí me parece que política es todo aquello. Eso de que yo me paro frente al portón de mi casa para ver pasar al cadáver del enemigo. Mi no acción es un hecho político. O sea, yo me paro frente a este neoliberalismo y me rasco el pupo, asumo una postura política frente. También, sí. Claro. No, pero yo me rasco el pupo. Otra parte de mi anatomía que por razones obvias no voy a decir, claro. Estamos en horario de protección al menos. Sí. Me rasco. Uy, veo pulgares para abajo acá. El operador acá. Bueno, sea paciente, pero. Bueno, Alejandro, encantadísimos, quisiéramos oír un poco de tu literatura, y que nada más lindo que poder guardarnos digitalmente también tus palabras y con tu voz sobre todas las cosas. Bueno, yo quería, es una de mis primeras incursiones a lo que podríamos llamar el realismo mágico o lo real maravilloso también. Como literariamente me parece mucho más sólida que las otras cuestiones que tienen que ver con la violencia, con la muerte, con la tortura, con la desaparición, con todo lo que, o la violencia estructural del sistema. De todas maneras, pretendo tener una miradita que también incluya el mito como un elemento constitutivo de nuestra realidad y de nuestra manera de percibir y de concebir el mundo. O sea, el pensamiento mágico sigue siendo dominante independientemente a los grandes intentos de la consolidación del pensamiento científico. No voy a defender ni a uno ni a otro. Claro, sí. Siempre hay que recurrir a algo de magia para eso. Voy a comenzar.
con un cuentito de una página, me parece, una paginita y un poquito. Está bien. Que ha provocado estupores en las chicas. Pues, preguntan cosas y me producen ternura también. Está bien. Sí. Bueno, vamos a Esta es mi etapa entonces. ya ahora. La paloma y el piropo. En desbandada furiosa un grupo de palomas abandona la copa de un árbol y se pierde en la lejanía verde de la selva. Sé que ella estuvo allí junto al vuelo de esas aves. La veo desde lejos mientras desciende el camino rojo del cerro. Reverbera bajo el sol impiadoso de la siesta su figura de niña frágil y adquiere luminosidad el níveo deslumbrante de su guardapolvo escolar. Vivíamos en una casita de ñomos a la orilla asombrosa del camino rojo que a pocos pasos era cruzado por un arroyo rumoroso. Toda la siesta la diviso mientras desciende del cerro, y toda la siesta espero anhelante su pasar frente a mi casa. Me oculto entre los arbustos para que ella no supiese que es observada. La ceremonia de verla pasar desde mi escondite duró días, semanas, hasta que un día mi madre, por esos sortilegios maternales, lo supo. Cuando me preguntó, ni siquiera intenté mentirla. Me miró de una manera extraña y me dijo: tenés que decirle adiós, paloma. Y se fue hacia la cocina con olor a humo de leña. Semanas enteras desde mi escondite la vi pasar nuevamente. Una siesta bochornosa mientras la esperaba, la vi pasar. Mis pasos y mis pies tomaron un extraño impulso y corrí junto a la niña. Me coloqué detrás de ella. La vi a unos metros de mí, andando sobre ese camino rojo, metida en su guardapolvo blanco, de blanco intenso. Entonces le dije: adiós, paloma. La niña giró la cabeza al escuchar mi voz. De su guardapolvo blanco brotaron alas. Mi asombro apenas pudo distinguirla, ya en pleno vuelo y vigorosa, aquella tarde perdiéndose en el horizonte lejano de la siesta. Que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va.
Y nuevamente volvemos de ese adiós que se le dijo a la paloma, ¿no? De la palabra del señor Alejandro Rodríguez, que nos mostraba un poco de su trabajo, de su literatura, y nos encantó un poco, y un poco mucho. Así es, Francisco. Escucharlo acá ¿Cómo te quedaste? Es fenomenal. Estaba ahí acá escuchándolo con el corazón palpitante, o si no estaría muerto, pero bueno. Bueno, la verdad que es muy cuento y se nota, ahí sí, la verdad que se nota mucho el realismo mágico, mucho la influencia de García Márquez, me parece, en ese cuento, más que nada. Desde Carpentier en adelante. Sí. Desde Carpentier en adelante y todos los otros. A mí se me vino justamente la imagen de un fragmento de 100 años de soledad. No me diga. Muchas gracias. Sí, sí. Perdón, don García, por el afano. Buen afán. Dijo Charly García que todos los grandes han robado un poco. Chorros. Sí, no, eso es lo que en literatura se llama el intertexto. Hay un montón de textos metidos en este texto. Sí. ¿Y qué te llevó a escribir ese cuento? Es una vivencia. Sí. Y nosotros vivíamos, como dice, lo que pasa es que la cuestión de la ficcionalización, yo no creo, por lo menos en mi caso no sucede, yo no produzco ficción en estado puro, o sea, ficción 100%, el más alto nivel de la ficción, donde no está ligada a lo que nosotros llamamos realidad. Todas mis narraciones ficcionales, porque siguen siendo ficción, se toman de la realidad. Yo tenía 10 años cuando apareció esta niña que pasaba por ese camino rojo que es mágico. Nosotros vivíamos en una bajadita, sí. En esa bajadita era la ruta 12 y la nenita venía del otro lado de la otra loma y pasaba frente a mi casa. Era una niñita y yo estaba un niño también. Entonces mi mamá, como que queriendo incentivar así para que su niño sea un pillito, le dijo, decirle adiós Paloma. Y yo no me animaba a decirle adiós Paloma. Nunca le dije adiós Paloma. Yo no quiero quedar tan mal. Tampoco le crecieron alas. Caramba, que se queden tranquilos. Sí, la verdad, muy interesante. Hay como hay una narración, comienza la narración con un estado que no es el presente narrativo. Yo sé que ella estuvo ahí en medio de ese vuelo de palomas que se perdió ya en el verde de los bosques. Yo sé que ella estuvo ahí. Es como que él ya viejo tiene la certeza de ese vuelo. Hay trampita. Soy muy tramposo. Por suerte tenemos a la autora acá para explicar. Se tiene, en vez de sangre sabia se llama mentira y no, es ficción. Y ahí también se nota mucho las cuestiones del amor, ¿no? De cómo concibe Alejandro Rodríguez al amor, digamos, porque quizás, como dijiste hoy, empezamos que tus influencias fueron quizás un poquito de Becker y el romanticismo. Poesía eres tú, diría claro, Becker, ¿no? ¿Cómo concibe el amor Alejandro en su literatura o en su vida como una persona común? Me parece que yo tengo algunas críticas con respecto a esta cuestión de los cristianos que plantean que el amor como el estadio superior de la condición humana. Eso según los cristianos. Según los griegos era la razón, era el logos. La razón domina la política, la ciudad, el universo, las relaciones sociales y económicas, la razón. Nosotros, incluso esta vaga idea de Dios que tenemos, Dios es amor. ¿Y por qué tiene que ser amor? Porque no es la razón de los griegos, porque es una cuestión de discursos dominantes. Ya no es, el griego no es el discurso dominante ahora. No. Ya no. Sí, viva el neoliberalismo, sí, claro. Eso sí. El discurso dominante. El yanqui es el discurso dominante. Sí, yanqui. De todas maneras, yo sigo creyendo que hay como un impulso vital irracional, totalmente irracional, que aquí nosotros llamamos muy edulcoradamente el amor. Pero es irracional y es vital.
porque si no hubiese existido ese impulso irracional, la vida no sería posible en su permanencia y perseverancia. Muy científico. Ese es el amor. El amor, el amor es todo. Esa cuestión vital, me parece. Eres el amor y llegas precisa a todas partes, dice uno de mis poetas misioneros de Monte Carlo, de Juan Carlos Martínez Álvarez. Eso me parece que de todas maneras no es un tema, no es moco de pavo, digamos, abordar. Nada. Así. No, para hablar del amor, mínimo 3 programas. No nos alcanza la vida. Bueno, muy interesante acá escucharlo a Alejandro Rodríguez. La verdad que yo saldría a comprar rápido el libro. Ya no hay más, se agotó. Salió ayer, Imagínense lo que hay dentro si salió ayer y se agotó. Sí, se agotó hoy. Pobre. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa a sentar esta literatura y vamos a volver con más Alejandro Rodríguez, que hay para rato. Adelante, compañeros. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Bueno, acá estamos de vuelta en la Odisea, en este viaje acompañado aquí. Nos ayudan a remar por este mar de los cuentos. Vamos ahora al segmentito de poesía y música. Tenemos ahora un temita de Aquelarre, que es una banda de allá de los 60, por aquí del rock nacional, que bueno,
además de hacer bella música, hacen una muy buena letra en cada una de sus canciones que dan para pensar. Y hoy, ¿qué nos trajiste, Nico? Como soy el encargado, parece, de traer todas las cosas, hoy les traje... Vos traes invitado. Para eso te pagamos. Bueno, sí, capitalismo. Vamos a escuchar de Aquelarre y vamos a escuchar de Aquelarre una canción, como decía Francisco nuevamente, hermosa, que se llama Violencia en el Parque. Violencia en el Parque. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Nicolás Brites. Y vamos a ver de qué se trata, después vamos a estar hablando un poco de esto. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, y así convierte en tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollan desde el grito natural cuando despiertas, si es que realmente te llaman. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielo de bruma sanarán en tus labios. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque, cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla libertad, libertad? Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios.
luz en tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Y en este parque luz en tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Mantén el eje centrado en la planicie, ya casi vas a abandonar. Escuchamos ahí a Aquelarre, previamente la voz de Nicolás Brites, con este tema violento, violencia en el parque. Que, bueno, para mí que esto hace referencia a unos aires de violencia que se vivían en esa época, ¿no? En la década del 70, antes de que comience todo el desastre nacional, digamos. Justamente cielos de bruma que sanan en tus manos. Justamente yo creo que prevé un clima violento en la Argentina, y no se equivocó en este caso. Creo que fue Emilio Derbuercio quien ha escrito este tema. Así es, y digamos, cuando el aire sopla vientos de libertad, ¿no? También cuando ellos buscaban quizás una libertad más libre, digamos, buscar algo que trascienda un poco. Acá tenemos también al señor Alejandro, que como nos contaba, él fue parte, tuvo vivencias de esta época, y quizás nos podría contar un poquito de cómo eran los aires de libertad en esos tiempos, Alejandro. Y los aires eran exiguos, Sí. prácticamente inexistentes. Me parece que esa cuestión esta metáfora del aire explica bastante bien el concepto del ahogamiento de toda lucha popular, de toda reivindicación de lo social, de toda asumición de derechos heredados, ya en la larga lucha que tiene el pueblo argentino. O sea, el pueblo argentino es uno de los que desde la década del 40 en adelante, pero antes, con la presencia de comunistas, anarquistas, socialistas, han marcado fuertemente los escalonamientos de sus derechos, por ejemplo. Claro. Se concluye con la década del 40-50, con la consolidación de esos derechos, las libertades, el aguinaldo, las vacaciones, el derecho a las vacaciones, la casa propia, el acceso a una sociedad de bienestar. Y ahí cuando dice esto y en este parque se conocen tus pies, y ahí habla de cielos de bruma, me imagino que hace como referencia al bombardeo. La del 55. Sí, también. Sí, eso fue terrible, nadie habla de esos 300 muertos. Sí. Sí, como que tenemos demasiados baches todavía en la historia. Y nos corresponde a nosotros, digo a nosotros para todavía estoy vivo, pero fundamentalmente, y eso no porque me quiera sacar esquivar al bulto, a ustedes que son jóvenes y tienen esta posibilidad de un espacio en los medios de comunicación, rememorar aquellos acontecimientos, esos cielos brumosos, ¿no? Esos aires de libertad que fueron conculcados. Bueno, de todas maneras me parece una poesía compleja, ¿sí? No fácil, No. ¿sí? Como una poesía para iniciados ya, ¿no? Pero de todas maneras... Sí. También compartíamos la música, que eso sí se entiende bastante más. Van a compartir la música. Alejandro, la historia
¿Cómo la concebís como cierta literatura también en muchos matices o puntos? Mira, eso es una discusión vieja que se tienen con los compañeros que son historiadores y los tipos que hacen literatura, porque toda narración, cuando se convierte en narración, hay algo de ficción. Por eso hay una historia que cuentan los que ganaron y hay una historia que cuentan los que perdieron. Entonces son dos historias y cuál es la verdad, digamos. Hay una tendencia a decir, yo estoy viendo a aquella persona que está parada ahí, pero esa es mi visión. Es decir, cuando narro ya hay una subjetividad en el proceso narrativo, que ya le está tocando al, digamos, el trasero a la literatura. Es eso. Justamente es el conflicto que hay mucho en los historiadores, de mantener la objetividad. Sí. No creo que haya historiador que haya sido capaz de lograr eso. Sí. Pero yo creo que más allá de eso, como que ampliando un poco, nosotros además de ser los Homo sapiens y Homo erectus y Homo ludus, no sé, también somos hombres que narramos. ¿Qué cosas narramos? Narramos nada más ni nada menos que el desconcertante acontecimiento del existir. Ahí vengan la literatura o la historia. Sí. Narro. Mismo cuando contamos una anécdota, claro, siempre estamos agregando detalles, ¿no? Sí, decorando. Claro. Siempre así. Y bueno, y tu libro también está basado en historias. Sí, son historias muy duras por ejemplo, mis padres se intentó asesinar a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, que ahora tenía ese chiquito que está ahí en la foto, más o menos con 4 años, se fue a una partida para asesinar a mis padres, y yo narro desde ahí está la cuestión de la sangre, ¿no? Pero desde otra mirada, en donde existe cierta conmiseración, una mirada hasta misericordiosa de acontecimientos, sin entrar en el campo que le pertenece a los religiosos, del perdón, esa cosa. Yo narro, pero narro con cierta literaturidad, para que no sea tan dura. La narración es un refugio claro, contra todo lo que ocurre para que no sea tan dura. Bueno, vamos una tanda o vamos a escuchar un cuento más. Como usted quiera, señor. ¿Qué decís, Alejandro? Vamos a un te dejamos un ser cierto conductor. aire de me parece que podemos conectar esto con el cuento que se viene. Me parece que podemos conectar mucho a la historia y aquí también la historia con la literatura un poco. Sí, pero con cierto aire jocoso y burlón, con cierto humor. El humor y el amor no solamente existen unas significaciones fonéticas, parecidos fonéticas, sino que también este cuentito que tiene una página nomás, yo no que es probable que termine escribiendo como Monterroso, que es un centroamericano que tiene el cuento más breve del mundo y que es más famoso del mundo, que es y cuando desperté el dinosaurio seguía estando allí. Terminó. La próxima vez voy a venir con cuentos así. No, todavía ahora no me da el cuero para hacer cosas como esa. Bueno, está dedicado a mi no conocido bisabuelo. Y se llama, tiene un nombre así rimbombante, se llama Genealogías. Y en memoria de mi bisabuelo, don Agapito Rodríguez, tropero de profesión. Era tropero mío. Pero dicen que era cuatrero. Bueno, yo no sé. Así que no voy a señalarlo con mi dedo acusador. Que se estará removiendo ahí sus huesos ahí. Bueno, vamos a escuchar. La fiesta es cálida y agradable. Música sensual y armoniosa inundan los sentidos y los salones. Las conversaciones son amenas, inteligentes y divertidas.
En un rincón alejado del bullicio de la estancia, un grupo de hombres atildados de mediana edad hablan animadamente. Mi tatarabuelo, el coronel Telémaco Menéndez Brown, acompañó al general Roca en la conquista del desierto. Un murmullo de cálida admiración siguió la frase. El bisabuelo por parte de mi madre, dijo un elegante caballero, el mayor de infantería don Torcuato Álzaga de Álzaga, fue herido gravemente en la histórica batalla de Curupaití. En cambio el mío, prosiguió otro, sobrevivió a Custañú y a Rubio Ñu. La amable ronda iba cerrándose. De pronto un silencio y todas las miradas atentas se dirigieron a mí. Sentí que mi garganta se negaba a emitir una sola palabra. Intenté sonreír y con esfuerzo me sobrepuse. Rostros comprensivos me invitaban a exponer mi historia. Un vacío blanco inunda mi memoria. No recuerdo la gloria de un solo de mis antepasados. Imploro que un abismo insondable me vaya tragando. De pronto una luz salvífica. Con voz reposada y mansa comienzo a narrar. Don Agapito Rodríguez, digo sereno, de Bellavista Corrientes, era un gaucho tropero y buen tropeador, con fama de buen jinete honrado y trabajador, que llevaba su tropa de Caacati, Amburucuyá. Estaba hablando ante una audiencia vacía. Cuando alcé la vista, noté que estaba hablando ante una audiencia vacía, que habían optado por una urgente retirada. Me dejaron solo, narrando ante una audiencia inexistente, llena de soledades. Acomodé mi pilcha y salí mansamente a la noche diáfana y estrellada. Miré al cielo y mientras contemplaba el tiritar del infinito, en un susurro imperceptible le dije: «Salud, viejo Agapito, ¿qué andarás tropeando en esas inmensidades sin comienzo ni fin?». Y me interné en esa dulce penumbra y me fui. arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. La genealogía del señor Alejandro Rodríguez, que es genial. Es genial, exactamente. Genealogía. Es genial. La verdad que recomendadísimo por lo que se escucha. Pago un porcentaje muy importante, porque poquito lo que vale mi libro. Un contenido con mucha historia, con mucha literatura, en cuentos cortos, pero con cuentos cortos y con imaginación infinita, con contenido infinito, con apreciaciones infinitas. Nos contaba Alejandro que la genealogía no se encuentra en este libro que es Sangre Sabia, que entonces la Odisea acaba de escuchar algo inédito, una primicia. Un libro que se llama Rescoldo. Sí, ¿Cuánto más o menos va a tardar? Ya está terminado. ¿Está terminado? ¿Cuándo va a salir? Ahora Y ayer salió así que... No te apuro. No, pero este salió ayer y ya se vendió todo, entonces el otro sale... La primera edición. La gente pide más. Sonároslo, no se puede comprar más. Como en los recitales la gente pide otra, Alejandro. Sí. Genealogía genial, como decía Francisco. Y acá en genealogía relatabas un poco de tu historia, ¿no, Alejandro? Sí, Agapito Rodríguez es mi bisabuelo correntino. Y ese bisabuelo vino terminada la guerra a Paraguay y se casó con una paraguaya, porque las paraguayas son muy encantadoras, ¿sí? Esa constante de la historia, ¿no? Y de esa unión entre mi bisabuelo y una tal Mercedes Paredes nació, entre otros, Manuel, mi abuelo, Manuel. Y Manuel tuvo un hijo que era Florentino, mi padre, yo, León. León es un animal. Sí. Ahí está, hasta ahí la genealogía mía. Por ahora, sí. No me pidan más. Por favor. Sí. Y bueno, y esto también es para recordar un poco la figura de este bisabuelo, la figura que justamente decías que no fue reconocida. No, yo no lo conocía a mi abuelo, porque mi bisabuelo se murió. Mi bisabuelo vivió después de la guerra del Chaco, en 1870. O sea, mi papá ya nació en el 19, así que ese tipo yo no lo conocí. Yo sabía que él era tropero. ¿Qué es un tropero, Alejandro? Para es un tropero es aquella persona que se dedica a llevar caminando a los ganados de un lugar a otro para ser faenados. El libro que explica bien la tarea del tropero es Don Segundo Sombra, de Guiralde. Una mirada un poco bastante oligarcona, pero explícala. No en vano es una figura importante de la literatura argentina. Acá también, ahora que decís oligarcón, digamos, en el encuentro de Agapito se encontraba en una ronda medio oligarcona, ¿no? En este programa tratamos mucho de eso. Por eso, porque ¿qué hacen los señores oligarcas tildados de mediana edad y de buenos mozos, esas cosas? Narran sus propias, con orgullo, sus antepasados, su genealogía, que es el coronel fulano de tal, hay Menéndez Brown, por ejemplo, no es casual. ¿Sí? La literatura no es inocente, y el que escribe tampoco.
Siempre hay que leer entre líneas. Ahí se hacen trampitas. Y bueno, y también el que lee también a veces. No, el que lee completa. Y claro, parece el más culpable de todo, ¿no? El más culpable de toda la acción. En uno de los primeros programas teníamos el cuento de Cortázar, Casa Tomada. Casa Tomada. Y bueno, y vio que se le dio una connotación con relación al peronismo y todo eso. Y a él le preguntaron sobre qué se trata ese cuento. Y dijo que era un sueño nomás. Él se despertó de un sueño y lo escribió de una sentada. Claro. Y eso es lo que hace el lector, le da una... Claro, el asunto es que cuando uno emite un signo, la posibilidad de la decodificación es infinita. Sí. La semiosis es infinita. ¿Cómo leemos nosotros? Acá somos 4 personas y 4 formas diferentes de interpretar una palabra, un gesto, un silencio. Sí. ¿No? Cuando yo estudiaba semiótica, por ejemplo, de todo lo que estudié, lo que más me gustó fue un chiste que nos contaron. Decía, venía un tipo por una vereda y el otro iba por la misma vereda en sentido contrario. Le dice, adiós mi amigo, un hombre a otro, y el otro le mira así con una cara pero malísimo, y él prácticamente no le contesta, le gruñe y dice, ¿y este tipo por qué me dijo adiós mi amigo? ¿Qué es un amigo? Un amigo, el amigo del hombre es el perro. El perro le persigue al gato, el gato al ratón, el ratón come queso, ¿ver? Y el queso se saca de la leche de vaca. La vaca tiene cuerno, hijo de puta, me dijo cornudo. Las interpretaciones son... La capacidad de asociación del tipo. Unos nexos tenía el hombre terrible. Que no es imposible. Claro, no es. Claro. Para nada. Sí. Bueno, Entonces, esto es tremendamente fascinante, ¿cómo decodificar? Sí. Y en la vida cotidiana te pasa cada cosa, ¿no? Sí. Siempre, cualquier cosa que decís está sujeta a interpretaciones. No hay hecho solo interpretaciones, decían. Sí, hay hecho solo interpretaciones. Qué bueno está eso. Sí. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Bueno, esta odisea acompañada aquí por el señor Alejandro Rodríguez. Nuestro primer tripulante. Sí. Qué bueno, odisea. Caramba, la odisea. Esperamos qué viaje, ¿no? 10 años. Sí. Naufragando en el mar de los cuentos. De las palabras, de las letras un poco. Y me parece que podemos, para ir cerrando, como al señor Alejandro lo tenemos acá como invitado también, sabemos que hay muchos Alejandro Rodríguez apasionados y escritores en la provincia que están totalmente invitados a participar y a traernos su historia hecha palabra, hecha cuentos, hecha poesía, para que vengan a navegar un poco acá con nosotros y que estén aquí como el señor Alejandro. Bueno, muchas gracias. Contento y haciéndonos reír un poco, porque eso es interesante, reírse para sentirse un poquito más joven, ¿no? Sí. Sí, querido. Ahí viene la enfermera. Una enfermera. Qué buena que está la enfermera, ¿eh? Con razón se enferma. Cada rato. Vivir no es o preciso, navegar es preciso. Dice un poeta, viene al caso de ustedes, ¿no? Como que vivir no es tan importante, navegar es importante. Y disculpen, no me acuerdo de quién es, pero es un grosso de uno de los poetas así más trascendentes que tiene la lengua portuguesa. Bueno, eso, como mi aportecito. Bueno, nos vamos despidiendo. Si quiere leer algo cortito para cortito, esto está dedicado a mi Así que nos vamos a despedir con eso. Es un micro relato. Nos despedimos nosotros y bueno, le dejamos a usted. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen viaje literario, señores, y lo dejamos con la voz del señor Alejandro Rodríguez, que ya está con la sangre y savia, y bueno, nos deja un relatito más. Que tengan un buen viaje literario, señores y señoras.
Este es de un libro que se llama Rescoldos, es un micro relato. La izquierda, para mi hermana Norma Graciela Rodríguez Rojas. Los cuerpos de los jóvenes se traban repentinamente con una lucha inusitada y de alta violencia. Forcejean con furia y ruedan por el piso de roja tierra. De sus gargantas brotan sonidos guturales como bramidos feroces. Aparece el relámpago del filo mortal de los cuchillos. Uno está ya a punto de ensartar su puñal feroz en el lado izquierdo del pecho de su enemigo, donde sabe está el corazón valeroso y frágil. Pero, ¿dónde queda la izquierda?